Los secretos del háblame oculto revelados tras una experiencia cercana a la muerte. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Todo comenzó una noche oscura, cuando el silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de mi corazón. Estaba atrapado en un ciclo de dudas, buscando respuestas en un mundo que se sentía vacío. La búsqueda se había convertido en una carga, y la meditación era mi último refugio. Mientras me sumergía en la práctica, sentí una energía vibrante a mi alrededor. Era una luz suave, resplandeciente, y me envolvía como un abrazo cálido. Cerré los ojos. En el fondo de mi mente, imágenes danzaban, un río de estrellas, susurros de antiguas voces, el perfume del aire fresco y húmedo que me llenaba los pulmones. Cada inhalación era un paso más profundo hacia lo desconocido. Sentía que el tiempo se detenía, como si el mundo a mi alrededor se desvaneciera, pero entonces, una sombra oscura emergió. Una visión escalofriante de mí mismo, tendido en una fría sala de hospital, la máquina de los latidos chisporroteando en un eco lejanísimo. Mi corazón se detuvo y, en ese momento, la realidad pareció romperse. ¿Qué significado tenía todo esto? Las preguntas sin respuesta brillaban en mi mente como faros en la niebla. ¿Era un presagio? Una advertencia, el aire estaba cargado de tensión. Abrí los ojos y vi en la penumbra algunos objetos familiares, pero a la vez extraños. Las sombras danzaban, como si quisieran contarme algo importante. El murmullo de las hojas fuera se convirtió en un susurro que me llamaba, y el mundo cobró vida a través de mis sentidos. ¿Quién estaba detrás de esas visiones? ¿Qué secretos guardaba el universo que aún no había descubierto? Y ahí, en aquel instante electrizante, escuché un sonido. Una voz suave y potente que parecía resonar en mi interior. El camino empieza aquí justo antes de que una luz intensamente brillante me empujara de vuelta a la realidad, dejando una sola pregunta vibrando en el aire: ¿qué pasaría si mi vida nunca volviera a ser la misma? Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, dale un golpe al botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. Desperté de mi trance espiritual con el corazón palpitante y una sensación extraña de renovación. La luz que me había rodeado aún parecía susurrar, infundiendo una calma inusitada en mi ser. Me senté en el suelo, respirando hondo, tratando de aferrarme a ese momento de conexión. Deseaba que no se fuera. La noche se había vuelto más profunda, y una suave brisa acariciaba mi piel, trayendo consigo el aroma dulzón de la tierra mojada. Inspiré profundamente, y mientras lo hacía, comencé a recordar lo que había visto: el río de estrellas, las voces antiguas. Sin darme cuenta, una necesidad incontrolable de seguir explorando ese vínculo con lo divino se instauró en mí. No podía quedarme con la pregunta flotando en el aire, debía buscar respuestas. Así, un nuevo ritual comenzó a formarse en mi vida. No se trataba solo de meditación, sino de una devoción a la curiosidad. Me encontraba cada día sumergido en libros, textos sagrados, explorando filosofías y enseñanzas de diferentes culturas. La búsqueda se transformó en un camino de aprendizaje inagotable, donde los secretos se desplegaban como pétalos de flores, revelando capas de significado que antes me habían sido invisibles. Una noche, mientras leía sobre los antiguos místicos, una frase resonó profundamente en mi interior: la luz del alma no se extingue, solo se oculta tras el velo de la dualidad. Aquella frase encendió una chispa en mi mente. ¿Cómo podría yo despojarme de ese velo y dejar que mi verdadera esencia brillara? Me di cuenta de que estaba atrapado en la dualidad del miedo y la fe. La experiencia cercana a la muerte había sido un recordatorio de que la vida es efímera, pero también un llamado a abrazar lo eterno que reside en cada uno de nosotros. Al siguiente día, decidí regresar al lugar donde había tenido aquella revelación. El bosque me recibió con un abrazo familiar. Allí,
bajo la sombra de un robusto árbol, cerré los ojos y dejé que el silencio me envolviera nuevamente. Recordé la voz que había escuchado, el camino empieza aquí, y en ese instante, las imágenes regresaron. Más vívidas, más apasionantes. Esta vez, no me encontraba en la fría sala de hospital, sino en un escenario de luz y vibrantes colores, donde mi alma danzaba en armonía con una música cósmica. De repente, la visión se tornó en una inmensa esfera de energía que representaba las emociones humanas: amor, tristeza, ira, alegría. Comprendí que cada emoción era un hilo que tejía la red de nuestras experiencias compartidas. ¿Podría ser que nuestras emociones eran las verdaderas guías en nuestro camino espiritual? Me sentí inmerso en un mar de comprensión, pero justo cuando estaba por asimilarlo, una sombra cruzó mi periferia. Abrí los ojos, sobresaltado. Mi mente estaba llena de preguntas, y la más persistente de todas era: ¿quién era esa figura oscura que había interrumpido mi experiencia? En el fondo de mi ser, sabía que debía enfrentar ese misterio antes de seguir adelante. La conexión con la esencia de mi ser era poderosa, pero la sombra representaba algo que necesitaba ser comprendido. El eco de las voces antiguas resonaba en mi ser: cada sombra tiene su luz. Ya no era solo una búsqueda de respuestas, era un viaje hacia el autodescubrimiento y la liberación. Me pregunté, mirando hacia la luz que se filtraba a través de las hojas: ¿podría ser que la próxima revelación dependiera de enfrentar mis propios miedos? ¿Estaba listo para hacer frente a lo desconocido y permitir que el camino me llevara a donde debía estar? El día siguiente amaneció con el cielo cubierto de nubes grises, como un reflejo de la incertidumbre que invadía mi ser. A pesar de la vigilante sombra que había cruzado mi visión, una extraña sensación de silencio envolvía el lugar. Mientras caminaba por el sendero conocido en el bosque, traté de recordar a la figura oscura. ¿Era un aspecto de mí mismo que había evitado? ¿Era un mensaje que clamaba ser oído? Me senté cerca de un arroyo, donde el murmullo del agua me reconfortaba y me recordaba los flujos de la vida misma. Decidí preguntar, en voz alta, a los espíritus que habitaban en este lugar: ¿qué debo aprender de esta sombra que me acompaña? Mis palabras se perdieron entre los árboles, y por un momento, el mundo pareció entrar en un diálogo sutil conmigo. La primera respuesta llegó como un susurro en el viento: la aceptación es el primer paso. De repente, recordé las emociones entrelazadas en la esfera de luz que había visualizado. Aquella sombra puede haber representado mis propios miedos y certezas no aceptadas. Al reflexionar, comprendí que el miedo muchas veces se alimenta de la incomprensión. El velo de la dualidad se sostenía por la falta de aceptación de mi propia humanidad. Sin embargo, el eco de mi pregunta seguía resonando en el aire. Fue entonces cuando una visión se instaló ante mis ojos. Las nubes se despejaron, y vi una escena iluminada. Estaba en un vasto campo de flores. Cada flor, brillante y vibrante, simbolizaba un aspecto de mi personalidad y experiencias vividas. Avancé entre los tallos, y a medida que tocaba cada pétalo, se desataban recuerdos y emociones ocultas. Sentí alegría, tristeza, gratitud. Una combinación intensa que provocaba ríos de lágrimas y carcajadas en el mismo instante. Poco a poco, el campo comenzó a transformarse. Las flores se marchitaban y el paisaje se oscurecía. La sombra que había cruzado mi visión emergió de entre la bruma, tomando forma en una figura familiar, un reflejo de mí mismo, en un espacio donde aún guardaba las cicatrices de heridas no sanadas. ¿Por qué apareces ahora?, le pregunté, sintiendo la presión de su presencia cerca de mí. Soy esas partes que has negado, respondió la sombra con una voz suave pero firme. Los fracasos, las heridas, los miedos, todos son parte de ti. Para avanzar, debes permitirnos existir. Su mirada era profunda y llena de una tristeza que resonaba dentro de mí. En ese momento, comprendí que había estado corriendo de esos sentimientos, tratando de deshacerme de ellos en lugar de integrarlos en mi esencia. ¿Pero cómo?, inquirí, sintiendo la esperanza y el temor entrelazarse en mi pecho. ¿Cómo puedo integrar esta sombra sin perderme? La sombra sonrió, una expresión de comprensión. La luz se encuentra en la aceptación. Sostén tu miedo en la palma de tu mano y pregúntate, ¿qué historia tiene para contarte? La verdad que buscas está ahí, en cada rincón de tu ser. Su voz se desvaneció, y con ella,
el campo comenzó a disolverse, abrí los ojos, de vuelta al bosque, mi corazón palpitante por la revelación. ¿Podía realmente aceptar cada parte de mí, incluidas aquellas que había juzgado como malas o débil? Era un proceso aterrador, pero al mismo tiempo lleno de promesas. La vida era un tejido de luz y sombra, y cada hilo contaba su historia. Mientras el sol comenzaba a ponerse, envolviendo el bosque en una luz dorada, una nueva pregunta surgió. ¿Qué historia me contaría hoy la sombra que había dejado de lado? ¿Estaba preparado para escuchar? Desperté en el bosque, mi mente aún reverberando con las palabras de la sombra. El espacio se sentía cargado de un misterio palpable, y la luz dorada envolvía todo en una atmósfera casi mágica. Pero había algo más en el aire, una vibración que hacía que la piel se erizara y el pecho se llenara de anticipación. Decidí seguir el arroyo, cuya corriente parecía cantar viejas melodías. Mientras caminaba, cada paso era un acto de devoción hacia la naturaleza y hacia las partes de mí que aún no había explorado. Con cada zancada, la sombra se encontraba constantemente en el fondo de mi mente, un recordatorio persistente de la aceptación que debía practicar. Al llegar a un claro, sentí la necesidad de sentarme y meditar. Cerré los ojos y dejé que el murmullo del agua y el canto de los pájaros me envolviesen. Internamente, repetí la pregunta, ¿qué historia tiene para contarme la sombra? Entonces, la imagen de un círculo apareció frente a mí. Dentro del círculo, diferentes imágenes danzaban como si estuviesen vivas, un niño riendo bajo la lluvia, una joven llorando sobre una carta desgastada, un anciano mirando al horizonte con melancolía. Cada imagen resonaba con una emoción tangible. De repente, la imagen se desvaneció, reemplazada por la figura de un espejo. En el reflejo, vi un rostro que me era familiar, pero con una expresión de desasosiego. «¿No me ves?», dijo el reflejo, y su voz resonaba con eco. «Te escondes detrás de la fachada de lo que crees que debería ser». «¿Cómo puedo dejar de esconderme?», respondí, el temor y la curiosidad entrelazados. «Si veo lo que hay dentro, ¿no me perderé en el proceso?». «Perderse es una parte de encontrarse», replicó el espejo, la imagen de mí mismo distorsionándose suavemente. «Tu verdadera esencia se encuentra en cada momento de fragilidad. El poder no reside en el rechazo, sino en el abrazo de la vulnerabilidad. Mira más allá de la superficie». Concentrándome, volví a abrir los ojos y observé el claro que me rodeaba. Cada árbol, cada hoja, parecía sugerir algo profundo sobre el ciclo de la vida. Recordé el campo de flores y lo efímero de su belleza. Pero, como en la vida, incluso en el marchitar también había un propósito, un momento de pausa para permitir el renacer de algo nuevo. La sombra me había enviado un mensaje claro. La búsqueda de la luz y el crecimiento a menudo radica en la aceptación del dolor y la tristeza. Recordé las emociones causadas por los recuerdos que había tocado en el campo de flores. «No me perderé», pensé, sintiendo cómo la calma y la convicción comenzaban a llenar mi corazón. Empezaré a escuchar cada parte de mí. Al elevar mi mirada hacia las copas de los árboles, vi el cielo despejado. La luz del sol se filtraba entre las hojas, proyectando sombras danzantes sobre el suelo del bosque. Era un recordatorio de que la luz y la sombra siempre coexisten, y que cada parte de mi viaje tenía su lugar en este vasto universo. Pero en ese momento de claridad, una figura emergió entre los árboles. Era un viejo, su rostro surcado de arrugas y sabiduría. Se acercó sin prisa, y con voz suave me habló: «El camino hacia la verdad nunca es lineal. Cada sombra te ofrecerá un nuevo aprendizaje si estás dispuesto a escuchar». Las palabras lo atravesaron todo, y sentí que el tiempo se detenía. «¿Qué más necesito aprender?», me atreví a preguntar, aunque un hilo de tensión recorría mi ser. La figura sonrió, y en su mirada, vi la invitación hacia un viaje aún más profundo. La incertidumbre en mi corazón se entrelazó con la curiosidad compartida. «Solo hay un camino por delante», respondió, «y está lleno de revelaciones». ¿Qué secretos me depararían las próximas sombras en este viaje? ¿Estaba realmente preparado para destapar lo desconocido en mí mismo? El viejo se sentó en la tierra húmeda, su presencia absorbía el ruido del bosque. Comenzó a hablar con una calma que parecía provenir de tiempos antiguos. «Recuerda, el viaje no se trata solo de entender tus sombras, sino de integrar cada parte de ti.
Escuchando, aprenderás a amar lo que inicialmente temes. Mientras sus palabras reverberaban dentro de mí, el entorno se tornó más vibrante. Los colores de la primavera estallaban a mi alrededor, las flores parecían compartir su fragancia como si cada pétalo tuviera una historia que contar. Atraído por su belleza, sentí que debía explorar más. ¿Qué revelaciones puedo hallar aquí?, pregunté, mi voz visible solo en el aire fresco. El viejo asintió y se inclinó hacia adelante. A veces, el poder de la espiral se revela de formas inesperadas. Entonces, extendió su mano, y en su palma vi un pequeño remolino de luz que giraba con gracia. Cada uno de nosotros lleva una espiral interna, un camino que nos guía a través de las experiencias de la vida. Si confías y dejas que te lleve, hallarás aprendizajes ocultos. Con un leve movimiento de su mano, me ofreció el remolino. En un instante, mi mente se sintió atraída hacia él, como si mi propio ser se expandiera y redujera al mismo tiempo. Las visiones comenzaron a girar como un torbellino. Sentí recuerdos fluyendo, risas compartidas, lágrimas derramadas, y un eco lejano de sueños que alguna vez consideré imposibles. La imagen de un camino serpenteante surgió entre las visiones. En él, las piedras representaban fracasos y las flores, los triunfos. Cada elemento me hablaba de mis elecciones, mis miedos y también de mis aspiraciones. Comprendí que a veces el dolor y la alegría eran dos caras de la misma moneda, y que cada paso que había dado era parte esencial de mi viaje. Pero al igual que los cíclicos compases de la naturaleza, cada experiencia contenía una verdad a descubrir. Abrí los ojos, buscando la sabiduría del anciano. ¿Cómo puedo seguir la espiral sin perderme en ella? Mi voz temblaba, no solo por la búsqueda de respuestas, sino por el deseo de abrazar todo lo que había vivido, tanto lo bueno como lo malo. Con cada nueva cuestión que surja, plantea una intención, respondió el viejo. Las intenciones son faros que te guían a través de la oscuridad. Deja que la curiosidad sea tu aliada. Lentamente, la sensación de calma se apoderó de mí, y sencillo comprendí cómo cada momento de desasosiego que experimenté había sido en realidad una llamada a la transformación. La sombra, que tanto había temido, era en realidad una parte de ese proceso. Mientras reflexionaba, un aullido lejano rompió el silencio del bosque, una declaración poderosa que me resonó internamente. La atmósfera cambió, como si la naturaleza misma estuviera en sintonía con mis emociones. Las nubes se agruparon, y la luz comenzó a desvanecerse, anunciando la llegada de una tormenta. ¿Qué indican esos ecos?, pregunté con una urgencia creciente. El viejo se levantó, su mirada fija en el horizonte. Las tormentas son inevitables y a menudo pueden ser el preludio de la revelación. El trueno es un llamado a levantarse frente a lo desconocido. Escúchalo con el corazón abierto, sintiendo el viento comenzar a soplar con fuerza y las primeras gotas de lluvia caer sobre mi piel, entendí que este nuevo giro era una invitación. La sombra había comenzado a revelar su esencia, y los caminos del dolor y el gozo se ofrecían para ser explorados sin miedo. Pero antes de que la tormenta estallara, una nueva imagen se formó en mi mente, una visión clara de un faro brillando intensamente en la oscuridad. ¿Qué significa este faro?, inquirí, sintiendo que el eco de la tormenta se acercaba rápidamente. La última sonrisa del anciano era enigmática. Cada faro es una señal de lo que aún está por descubrirse en ti mismo. La pregunta es, ¿estarás dispuesto a navegar por las traicioneras aguas de tu propia tormenta para llegar a él? Justo en ese momento, el cielo se iluminó con un rayo, y sentí que el tiempo se detenía. Era él. Faro, un simple símbolo o la guía de mi destino. El fuego de mi curiosidad ardía más fuerte. ¿Qué más habría que desentrañar en este viaje de sombras y luces? Las primeras gotas de lluvia golpearon el suelo con un tamborileo suave, pero pronto el viento se intensificó, llevando consigo un canto silvestre que parecía jugar entre los árboles. La torre de rayo cayó en un destello brillante, iluminando el bosque de manera sobrenatural, y en ese instante, la sensación de la tormenta no solo era física. Era también un llamado vibrante a mi interior, un recordatorio de la tumultuosa danza entre lo conocido y lo desconocido. Las tormentas ponen a prueba nuestra resistencia, dijo el viejo, mientras cerraba los ojos y se dejaba envolver por el sonido del viento.
Pero también revelan el oro que yace en nuestro corazón, si estamos dispuestos a buscarlo entre las tinieblas. Como él, sentí el éxtasis creciente de lo que la tormenta prometía. ¿Qué oro podría hallar en mis sombras? La tormenta se desató de repente, trayendo consigo un torrente de emociones que se mezclaron con la furia de la naturaleza. Me empapé en lluvia, dejándome arrastrar por el momento. Era un recordatorio crudo y hermoso de que la vida está llena de impredictibilidad. Con cada rayo que iluminaba el cielo, recuerdos olvidados emergían como carboncillos rescatados de las brasas. Una imagen intensa se apoderó de mí. Una vez, en un verano olvidado, había nadado en un lago cristalino. Sentía como la vida burbujeaba en mis venas, como el agua fría abrazaba mi piel y como reía al zambullirme una vez más, a pesar del miedo a lo profundo. Recordé ese instante donde hasta la sombra del miedo se desvanecía, reemplazada por la pura alegría de existir. Pero también recordé las palabras de un amigo que había perdido en un accidente de tráfico, su voz resonando en mis recuerdos, un eco que se entrelazaba con cada una de las risas. El pasado y el presente son una sola corriente, murmuró el anciano, como si pudiera rastrear mis pensamientos. Resonamos con todos aquellos que han tocado nuestras vidas. En la tormenta, escuchamos sus susurros. No estás solo en tu lucha. La conexión entre los seres trasciende los cuerpos, y es en la espiral donde encontramos el sentido. La lluvia siguió cayendo, liberando una energía renovadora que parecía recordar a la tierra su esencia vital. Me dejé llevar por el torrente, cada gota tocando un acorde profundo en mi ser. Una chispa iluminó mi interior, tal vez la pérdida y la alegría eran un ciclo interminable en este viaje. De repente, el clamor del bosque resonó y, al mirar hacia arriba, vi una bandada de pájaros alzándose tras la lluvia, como flechas que marcaban un rumbo claro. Esa es la señal, dijo el viejo, mirando hacia la oscuridad del cielo. Los pájaros saben que más allá de la tormenta hay calma. En tu andar, busca el engranaje que te una a ellos. Escucha lo que te enseñan. La visión de los pájaros me impactó profundamente. Nunca había conectado realmente lo que significaba dejar atrás un ciclo, liberar lo viejo y abrazar lo nuevo. La espiral interna se clarificó, al igual que ellos, yo debía aprender a dejarme llevar. Con cada latido de mi corazón, comprendía que mi ruta no siempre estaría marcada por la luz. A veces, necesitaría aventurarme en la penumbra para permitir que lo desconocido me transformara. ¿Y si no sé por dónde empezar? Pregunté con la voz llena de la incertidumbre que aún me acompañaba. Las gotas de lluvia caían como palomas que auguran un renacer. Permítete sentir el miedo, respondió el anciano con ternura. El miedo indica lo que aún no has explorado. La próxima vez que lo sientas, inquiere más allá. Pregunta, ¿qué es lo que realmente busco? Permítelo guiarte. La lluvia empezó a calmarse, como si la tormenta hubiera desnudado lo esencial. Con una claridad casi reveladora, supe que mi faro no era, como creí, una única meta. Era un proceso continuo, una súplica constante a la intuición que me llevaría a través de cada ola de desafío que la vida lanzara. Mientras el cielo comenzaba a despejarse y los últimos truenos se desvanecían, una profunda calma se asentó en mi corazón. Pero aún una pregunta quedaba en el aire, flotando entre mí y el anciano. ¿Qué formas tomaría mi viaje si escuchaba realmente a esos ecos de mi pasado y confiaba en lo que cada uno revelaba? ¿Estaba listo para dejar que el río me arrastrara, dejando que me guiara la corriente impredecible del destino? Las nubes, aún pesadas, comenzaron a dispersarse lentamente, revelando destellos dorados que se filtraban entre las ramas. A medida que la calma sucedía a la tormenta, una ligera brisa acarició mi piel, trayendo consigo un nuevo perfume, fresco y renovador, como una promesa de nuevas oportunidades. El anciano, con su presencia serena, parecía ser parte de ese entorno transformado, una sabiduría encarnada en medio del renacer del bosque. Hay un camino aún poco recorrido, dijo, rompiendo el silencio que nos envolvía. Su mirada se perdió entre los árboles. Quizás debería seguirlo. A veces, la salida no se muestra en el horizonte, sino que se encuentra justo delante de nosotros, en el siguiente paso que decidimos tomar. Sin pensar, comencé a caminar. Las hojas mojadas crujían bajo mis pies mientras la luz del sol empezaba a calentarlos. Era un rayo sutil, pero noté cómo esa calidez penetraba mi ser.
Quería preguntarle al anciano cuánto había vivido, qué secretos guardaba, pero su mirada distante me decía que la única respuesta estaba en mi continuo descubrimiento. Mientras avanzaba, los ecos de mis recuerdos acudían a mí una vez más, un murmullo que, como el viento, iba creciendo a medida que me adentraba en el bosque. Las memorias comenzaban a entrelazarse con nuevas imágenes que surgían ante mí. Vi destellos de un futuro impreciso, como si el bosque mismo se entrelazara con los patrones de mi vida. Cada árbol, cada sombra, parecía contar una historia que esperaba ser escuchada. ¿Qué quieres descubrir?, me pregunté a mí mismo. La revelación golpeó como un nuevo rayo en el cielo. Nunca había hecho esa pregunta con honestidad. ¿Era la paz lo que buscaba? ¿La sanación de viejas heridas? ¿O tal vez la aceptación de lo que fui y lo que soy? Al pronunciar esas preguntas en mi mente, sentí una vibración que viajaba desde la tierra hacia mi corazón. De pronto, un destello de luz azul apareció entre las ramas de un árbol caído. Acercándome, noté que dentro de esa especie de cueva natural crecía un hongo luminescente, emitiendo una luz que parecía responder a mi presencia. El anciano se acercó también, su rostro iluminado por el resplandor. Ese es un símbolo, un recordatorio de que incluso en la oscuridad, la luz siempre encuentra una manera de sobresalir. Lo que parece olvidado o oculto, a menudo guarda la clave de nuestros aprendizajes. ¿Y qué significa para mí?, pregunté, fascinado pero temeroso de lo que podría develar. Significa que, al igual que este hongo, tú también tienes la capacidad de brillar incluso en momentos de profunda penumbra. Debes permitir que tu esencia florezca, a pesar de las tormentas. Permítete ser visto y, sobre todo, ser escuchado. Más allá de mis inseguridades, comprendí que mis batallas no solo eran mías, sino que esas luchas eran parte de un legado más amplio. La luz del hongo iluminaba más que el paisaje, empezaba a revelar partes de mí mismo que había suprimido. ¿Qué historias habían quedado ocultas bajo el peso de expectativas ajenas? ¿Qué modo de ser luminoso aún necesitaba salir a la superficie? Movido por un impulso, toqué el hongo con la yema de mis dedos. Una corriente de energía, como un pequeño rayo, se extendió desde la hendidura de mi piel hacia mi interior, sucesionando un vórtice de emociones que nunca supe que estaban tan al alcance. En ese instante, vi visiones fugaces de lo que podría lograr si permitía que mi luz fuera genuina. El anciano sonrió, como si se conectara a la red de mi despertar. Esa corriente que sentiste es parte de tu sabiduría innata. La transformación está en la aceptación, en permitirte ser vulnerable. No temas lo que eres ni lo que puedes llegar a ser. Al darme la vuelta, observé cómo el bosque empezaba a cobrar vida. Los pájaros regresaban a sus nidos tras la tormenta, sus trinos llenaban el aire y su canto se unía a mi propia pregunta interna. La vida parecía florecer de nuevo, un ciclo eterno que se renovaba ante mis ojos, pero mientras me adentraba más, un oscuro pensamiento se infiltró entre mis resoluciones. Desde el fondo de mi mente surgió una inquietud. ¿Y si el brillo del hongo era solo un atisbo pasajero de mi verdadera esencia? ¿Qué pasaría si al salir de esta experiencia, me encontrara nuevamente con la sombra? Podría recordar el camino de regreso a esta luz que ahora entendía. Cada paso sentía el eco de la incertidumbre resonando en mí, un recordatorio de que, aunque la luz podía aparecer, también era necesario enfrentar la oscuridad que la rodeaba. Así, en medio de luz y sombra, continué caminando, dejando que el bosque guiara mis pasos y mis preguntas flotaran en el aire. ¿Qué verdades aún no había explorado? ¿Y cómo podría, en esta nueva luz, abrazar mis propias sombras y fluir con la corriente de mi destino? Era como si el bosque, en su sabiduría infinita, respondiera a mis inquietudes. Los sonidos de la naturaleza se amalgamaban en una sinfonía que me impulsaba a seguir adelante. Las hojas brillantes se movían suavemente, como si me invitaran a acercarme a sus secretos. Por un instante, dejé que la preocupación se desvaneciera, y en su lugar permití que la curiosidad me guiara. Mientras me adentraba más en el bosque, noté que los árboles se volvían cada vez más altos y densos, sus troncos desafiando la altura del cielo. En un rincón alejado, una luz dorada parecía asomarse entre las hojas. Intrigado, tomé un desvío hacia ella, sintiendo una atracción casi mágica.
Al llegar, descubrí un claro bañado en luz, donde una serie de piedras pulidas y brillantes formaban un círculo perfecto en el suelo. El anciano me siguió, y al percibir mi asombro, me dio una patada suave en el costado. En este lugar sagrado, puedes escuchar el murmullo de la tierra. Este es un antiguo espacio de reunión, donde la sabiduría de los ancestros se encuentra engrandecida por la fuerza de las energías del entorno. Permítete escuchar, ya que aquí cada piedra alberga una historia. Me senté en el borde del círculo, descalzo, sintiendo la frescura de la tierra bajo mis pies. Cerré los ojos y dejé que el aire pureza me rodeara. Comencé a sentir pulsaciones, cada latido resonando con los ecos de historias pasadas, con vidas vividas y sufrimientos compartidos. Los murmullos se convirtieron en susurros y, a medida que me sumergía más en esa conexión, vi visiones. Primero, aparecieron imágenes de antiguos ritos, donde comunidades se unían para celebrar la vida. Vi rostros de personas que, a pesar de las dificultades, se entrelazaban en la belleza de la unidad. Luego, la escena cambió. Figuras sombrías emergieron del bosque, simbolizando los miedos y las ansiedades que muchos llevamos. Sentí la tensión en mi pecho al ver sus rostros y sus peligrosas sombras. Cada historia tiene sus luces y sombras, murmuró el anciano, su voz resonando en mi mente. No puedes separarlas, pero debes aprender a bailar entre ambas. Aceptar que lo que temes también forma parte de tu experiencia. Abrí los ojos, la luz del claro iluminaba mis pensamientos. El bosque me había ofrecido una nueva perspectiva. No se trataba solo de buscar la luz, sino de comprender que la oscuridad también tenía su lugar. ¿Cuánto había deseado huir de mis propios miedos? ¿Cuántas veces había negado las partes de mí que necesitaban ser integradas? Justo entonces, una piedra empezó a brillar con intensidad, haciendo que el anciano sonriera. Cada vez que nos enfrentamos a nuestras sombras, encontramos tesoros ocultos. ¿Estás listo para descubrir lo que esos miedos pueden enseñarte? Con un suspiro profundo, toqué la piedra resplandeciente. Para mi sorpresa, una energía cálida me atravesó y me llevó de regreso a la visión. Vi una escena que me resultaba familiar, un momento de mi vida donde había sentido una profunda tristeza por haber perdido a un ser querido. Pero luego vi la luz que se había generado de esa experiencia, amistades que florecieron para apoyarme, lecciones de resiliencia que había aprendido y la capacidad de amar de nuevo. Las lágrimas afloraron a mis ojos, no solo de tristeza, sino también de liberación. Comprendí que las pérdidas y las penas son parte de esta travesía humana. Cada experiencia, por dolorosa que fuera, había tejido un hilo en la tapicería de mi vida, volviéndola rica y multifacética. Al abrir los ojos, el anciano estaba frente a mí, sus ojos reflejaban la intensidad de la luz del claro. ¿Has visto lo que necesitabas? La sanación empieza cuando estás dispuesto a explorar todo lo que eres. La luz, la sombra, todo es parte de tu viaje. Una pregunta brotó en mi mente: ¿podría integrar esta dualidad en mi ser, aceptar mis sombras y, a su vez, dejar que mi luz brillara con más fuerza? Me levanté del suelo, sintiendo la conexión con cada piedra, cada historia y cada sombra. Estaba listo para avanzar. Ahora, el bosque se abría aún más, y una nueva senda se extendía frente a mí, prometiendo nuevos aprendizajes, pero, mientras me preparaba para seguir esta nueva dirección, un eco distante llegó a mis oídos. El susurro de una voz que parecía familiar, una llamada que resonaba en mi interior. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿quién o qué podría estar llamándome entre la espesura del bosque, y qué secretos aún permanecen ocultos en la bruma de mi corazón? Con cada paso que daba, la bruma del bosque parecía enfilarse hacia mí, envolviéndome en un manto de misterio. La voz susurrante se hacía más clara, como un eco que reverberaba en lo profundo de mi ser. Era una invitación a desentrañar los secretos que aún no comprendía. La curiosidad, encendida por la conexión reciente con mis propias sombras, me llevaba a seguir adelante, empujado por la fuerza de ese murmullo. Al avanzar por el sendero, observé que el paisaje cambiaba. Los árboles se tornaban en arbustos cubiertos de flores vibrantes que parecían tocar el cielo con su fragancia. Era un contraste fascinante, la belleza del momento se me presentaba con un aire casi onírico. Me detuve a admirar una flor de color azul profundo, cuyos pétalos centelleaban bajo la luz filtrada del sol. La flor parecía parpadear, como si me estuviera llamando, así que me agaché para tocarla.
Al contacto, una oleada de energía recorrió mi cuerpo, y mis pensamientos se llenaron de imágenes. Esta vez no eran visiones de sombras, sino destellos de luz. Vi recuerdos felices, risas compartidas, momentos de conexión genuina, cada imagen vibrando con la energía de la alegría pura. La flor me estaba enseñando sobre la alegría que a menudo pasamos por alto al aislarnos en nuestros miedos. Recuerda, susurré en voz baja, la alegría también es parte de tu viaje. La calidez de la realización comenzó a disipar las sombras que pudiera seguir sosteniendo en mi corazón. Era necesario recordar que la luz es tan crucial como la sombra, ambas forman un todo. Continué mi camino, lleno de una renovada energía. Pero a medida que el día avanzaba, la voz se hizo más insistente, convirtiéndose en un canto tenue que guiaba mis pasos. Está cerca, parecía decir, está cerca. Al dar vuelta a un arbusto, me encontré con un pequeño arroyo burbujeante que me ofrecía una pausa. Me senté en su orilla, dejando que mis pies descalzos se hundieran en el agua fresca. Observé cómo el agua fluía sin esfuerzo, recorriendo su camino, adaptándose a cada piedra, cada curva. Era un recordatorio para mí, la vida, con todos sus altibajos, tiene su propio flujo. Alentado por esta imagen, cerré los ojos nuevamente. Comencé a visualizarme como parte de este arroyo, fluyendo hacia adelante, dejando que las experiencias me moldearan sin resistir la corriente. De repente, una visión me asaltó, una cueva oscura, situada en el corazón del bosque. En su entrada, un tenue resplandor palpitante daba a entender que guardaba algo valioso dentro. La visión era intensamente evocadora, sentí que contenía una lección importante, incluso una clave para comprender mi viaje hacia la sanación total. La cueva parecía estar vinculada a la voz que me había estado llamando, y al instante, una mezcla de temor y emoción recorrió mi ser. Abrí los ojos, y el anciano estaba allí, observándome con una sonrisa enigmática. ¿Has sentido el llamado de la cueva? Es un lugar donde a menudo encontramos la respuesta a las preguntas que hemos guardado. Pero recuerda, lo que encuentres dentro puede ser tanto luz como sombra. ¿Estás preparado para explorar? Tomé una profunda respiración, consciente de la elección que se me ofrecía. La idea de entrar en la cueva sacudió mi ser, desatando una mezcla de inquietud y anticipación. No era solo un paso hacia adelante, sino una inmersión en el núcleo de mis propias experiencias, miedos y verdades. La pregunta brotó en mi mente, pulsando con insistencia, ¿qué revelaciones podrían esperarme en la sombra de esa cueva, y qué parte de mí estaba aún oculta, esperando salir a la luz? Con el eco del bosque y la voz misteriosa guiándome, sabía que este sería un momento decisivo en mi viaje. Y con esa certeza, me levanté, listo para enfrentar lo que el destino me deparaba. Cuando crucé el umbral de la cueva, el aire se tornó frío y denso, el silencio se volvió ensordecedor. Mis pasos resonaban contra las paredes de piedra, como si el eco de cada uno de mis miedos lo repitiera en un diálogo antiguo. La luz provenía de un pequeño resplandor en el fondo, una luz que invitaba, pero también advertía. Era el faro en la oscuridad, esa promesa de revelación que había estado buscando. Al avanzar, la cueva se fue ampliando, mostrándome un paisaje de estalactitas brillantes que parecían caer como lágrimas en el suelo. Era un mundo oculto, lleno de belleza y misterio. Apoyé la mano contra la fría pared de piedra, sintiendo las pulsaciones del lugar, como si tuviera su propio latido. A medida que me acercaba a la luz, el murmullo de la voz se hacía más fuerte, casi urgente. Ven a conocer lo que has temido, decía, no desde el exterior, sino desde lo más profundo de mí mismo. A cada paso, los ecos de mi vida, de mis alegrías y mis pesares, se entrelazaban, formando un tapiz de experiencias que me recordaban quién era realmente. Pero, en mi mente, las dudas surgieron. ¿Qué sucedería si esta cueva revelaba mis sombras más oscuras? Al llegar a la fuente de luz, encontré un pequeño altar hecho de piedra, en cuya cima se erguía un espejo, rodeado de cristales que refractaban la luz en 1000 direcciones. El espejo parecía pulsar con vida propia, y al mirarlo, lo que vi me dejó sin aliento. No solo era el reflejo de mi rostro, sino un caleidoscopio de todas las emociones que había experimentado, la tristeza por las pérdidas, la alegría por los reencuentros, el miedo por lo desconocido, y el amor por la vida. De repente, en una danza de luces, los recuerdos comenzaron a fluir, mostrándome fragmentos de mi historia.
Vino a mí un momento de mi infancia, un día soleado en el que reí con mis amigos, luego, la dolorosa despedida de un ser querido, y la primera vez que amé sin reservas. A cada recuerdo se unía una emoción, y comprendí que cada fragmento de mi vida era un paso en este camino de descubrimiento. La voz volvió a susurrar: aquí, en este espejo, verás no solo lo que eres, sino todo lo que has sido y lo que puedes llegar a ser. Cada sombra que temes es un aspecto de tu luz. Cada dolor, una lección maestra esperando ser abrazada. Sentí como el miedo se disolvía en una mezcla de asombro y aceptación. La sombra que había temido no era una pesadilla, era una parte esencial de mí, una guía en mi viaje, enseñándome a amar mis imperfecciones y abrazar mi humanidad. En ese instante, comprendí que cada emoción, cada historia, se entrelazaba como los hilos de un tejido que conformaba mi esencia. Al abrir los ojos, la luz del espejo irradiaba hacia mí, llenándome de una certeza profunda. La vida no es solamente un proceso de búsqueda, sino un ciclo continuo de aceptación y transformación. La luz y la sombra coexisten, y al reconciliarme con ambas, estoy donde debo estar. Era una revelación poderosa, salí de la cueva con el corazón ligero y una nueva perspectiva sobre mi camino. Ya no buscaba la luz excluyendo la sombra, sabía que debía abrazar ambas, pues en su danza reside la vida misma. La voz susurrante se desvaneció en el aire, pero su mensaje permaneció resonando. Lo que tememos es lo que nos puede liberar. Al integrar todas las partes de ti mismo, al final, descubrirás que el amor siempre fue la respuesta. Así, con esa sabiduría en mi interior, comprendí que cada paso a partir de ahora sería un acto de creación. La paz que había buscado no era un destino, sino un estado de ser que fluía entre las sombras y la luz, entre el dolor y la alegría. La vida entera es un viaje de transformación constante, donde cada experiencia, con su carga de luz y sombra, me armaba con las herramientas necesarias para ser quien realmente soy, y en mi corazón, una nueva certeza brilló suavemente: el camino es eterno, y todo comienza de nuevo, cada día, con la elección de amar lo que soy, en su totalidad. A partir de hoy y hasta el último latido. Recordaré que la verdadera revelación no se encuentra al escapar de mis sombras, sino al abrazarlas con amor. Porque al final, soy un reflejo del universo, eternamente en expansión. Solo en la aceptación descubres la luz que siempre has llevado dentro.